Hola, hoy es 18 de noviembre del 2025 y estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, internet, domótica y cacharreo variado. Y hoy, este episodio debería haberse grabado ayer o haberse publicado ayer. Normalmente los grabo un poco antes, pero no ha sido posible y aún así no quería saltármelo, así que lo grabo un día más tarde. Pero bueno, ¿por qué además es relevante esto de que sea un día más tarde? Porque justo ayer quería hacer un episodio, el de hoy, que fuera un poco así. ¿Qué pasó hace un día como hoy, hace N años? ¿O qué pasó un día como hoy? Y de hecho estuve buscando qué pasó un día como ayer, 17 de noviembre, que fuera interesante desde el punto de vista de redes. Obviamente preguntando un poquito a alguna inteligencia artificial generativa que hace esto más fácil y me sugirió 3 eventos que, son curiosos. Entonces, voy a repasar los 3 eventos, tengo aquí la chuleta, del 17 de noviembre, cosas que han pasado un 17 de noviembre. Primera cosa que pasó un 17 de noviembre, se publicó la patente de un dispositivo que usamos mucho, que es el ratón. Y hablamos del 17 de noviembre del 1970. Douglas Engelbart publicó, hizo una patente, obviamente antes, en el 69 creo, 67, ya no me acuerdo, 69, obviamente tiene que ser antes, pero fue concedida en el 70. Y es la patente que, tenía un nombre un poco raro, indicador de posición XY para un sistema de visualización o algo así, en inglés, que vino a terminar siendo el ratón que usamos todos los días. ¿Y por qué un ratón es importante para redes? Podéis preguntaros. Bueno, pues obviamente porque la web, tal y como la conocemos y sobre todo tal y como surgió, era muy difícil sin tener un elemento que permitiera tener una interfaz gráfica fácil de utilizar. Así que lo que hizo posible que la web llegara a las masas y que Internet creciera como creció en sus orígenes fue el ratón fundamentalmente. Ese es el primer, elemento y ha pasado ya 55 años. Ojo, 55 años de esto. Segundo evento que podemos marcar. Ya nos vamos más hacia adelante. Nos vamos al 17 de noviembre del 2004. Esa fecha, en varios países del mundo, mirando la chuleta, dice Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. No he comprobado que sea así, así que podría patinar aquí Gemini, que es quien he utilizado para que me ayudara. Una empresa de videojuegos que se llama Blizzard Entertainment lanza un juego que probablemente muchos os suene, que es el World of Warcraft. Un juego que no fue el primer juego, es un juego multijugador de rol online, masivo, es decir, que participa mucha gente de manera síncrona. No fue el primer juego de este tipo, pero sí que fue uno que generó una auténtica revolución. Una auténtica revolución desde el punto de vista de las redes, porque generó con esta arquitectura cliente-servidor una necesidad en las redes, generó una demanda que ocasionó una necesidad de mejorar las redes sustancial y que puso en serios problemas a algunos proveedores de acceso a Internet. Llegó a tener 12 millones de suscriptores esta plataforma. Así que, fue una primera prueba. Hoy estamos mucho más acostumbrados a este tipo de situaciones de estrés de tráfico, pero fue una primera prueba allá en el 2004, que puso a prueba las redes, valga la redundancia. Y el tercer evento, que puede ser reseñable, ya nos vamos al 17 de noviembre del 2006. Y fue algo que también probablemente nos suene a todas y a todos, o a bastantes, que es que Sony lanzó la PlayStation 3 en Estados Unidos, en Norteamérica. A saber, Gemini que llama Norteamérica. Probablemente sea muy Norteamérica estadounidense centric y se refiere a Estados Unidos y Canadá. Pero en algún país salió la PlayStation 3. Y este dispositivo ya no era solo un dispositivo para jugar. Era un dispositivo, no era una consola solo, era un dispositivo en red. Y además fue un primer intento de tener una especie de hub domótico y de centro de entretenimiento más allá de la consola. Aparte de ser la primera apuesta fuerte por el Blu-ray, este dispositivo tenía, además de un puerto Ethernet, Wi-Fi integrado. A diferencia de la competencia que no tenía esto integrado, se vendía como un accesorio, entonces no apostaba tanto por la conectividad.
empezó a utilizar funciones de DLNA para poder hacer streaming o poder reproducir de otros servidores que tuviéramos en la misma red contenido desde la consola. Eso facilitó el streaming de vídeo. Servicios de ese tipo que llegaron de manera más masiva después, como Netflix. Entonces fue una pequeña revolución en el punto de vista desde el punto de vista de las redes locales en casa. Y bueno, por eso también quería resaltar o recalcar este tercer hito o evento. Bueno, ya me diréis si os interesa este tipo de episodios de pensar en qué pasó un día como hoy, porque hay muchas cosas que han pasado en días y no nos damos cuenta del impacto que han tenido. Pensar en el impacto del ratón. Ese es el más significativo de lo que hemos contado hoy. Y bueno, pues nos vemos prontito. Chao.